¿Puede un hombre ser tan peligroso que su propio rostro deba permanecer oculto para el mundo? En 1669, un prisionero misterioso fue trasladado a la fortaleza de Pinerolo en los Alpes franceses. Lo único que sabemos con certeza es que llevaba una máscara de terciopelo negro, no de hierro, como la leyenda cuenta, y que permaneció encarcelado durante 34 años, hasta su muerte en 1703, bajo la custodia del mismo carcelero, Benigne d'Auvergne de Saint-Mars, quien lo acompañó through 4 prisiones diferentes. Este hombre sin rostro ni nombre fue enterrado bajo el nombre falso de Marchioli, y todos los objetos que había usado en cautiverio fueron meticulosamente destruidos. Pero lo más extraordinario es que este prisionero fantasma vivió durante el reinado de Luis XIV, el Rey Sol, quien personalmente supervisaba cada detalle de su encarcelamiento. ¿Quién era este hombre cuyo simple rostro representaba una amenaza tan grande para el hombre más poderoso de Europa? Bienvenidos a Historias Inmortales. Hoy nos adentramos en los calabozos de la Francia del siglo XVII para desentrañar uno de los misterios más perdurables de la historia. Hoy exploramos el rostro prohibido, el hombre de la máscara de hierro y el secreto que pudo destronar a un rey. Para comprender la magnitud de este misterio, debemos sumergirnos en el mundo de la corte de Versalles bajo Luis XIV. Era una época de absoluto esplendor, pero también de paranoia extrema. El Rey Sol, obsesionado con el control, había centralizado todo el poder en sus manos. Los espías de su ministro Colbert vigilaban cada rincón del reino, y la más mínima amenaza a su autoridad era eliminada con crueldad metódica. En este contexto, la existencia de un prisionero tan especial que requería un tratamiento único resulta profundamente significativa. Nuestro conocimiento del prisionero proviene principalmente de cartas y documentos oficiales que, irónicamente, fueron conservados precisamente porque trataban sobre alguien cuyo secreto debía ser protegido. Sabemos que fue arrestado alrededor de 1669, cuando tenía aproximadamente 30 años, y que su primer destino fue la fortaleza de Pinerolo, donde Saint-Mars era el gobernador. Las condiciones de su encarcelamiento eran extraordinariamente privilegiadas para la época. Recibía ropa fina, comida de calidad e incluso podía tocar la guitarra. Pero la máscara nunca se quitaba, ni siquiera para comer, y estaba estrictamente prohibido que hablara de cualquier asunto que no fuera sus necesidades inmediatas. El hombre mismo era descrito como alto, de complexión aristocrática y modales refinados. Testigos ocasionales mencionaban que hablaba con educación y parecía acostumbrado al trato con la nobleza. Uno de los guardias que lo custodiaba anotó en sus memorias que el prisionero se conducía como un hombre nacido para mandar, no para obedecer. Esta observación casual podría ser la clave de todo el misterio. A través de los años, el prisionero fantasma seguiría a Saint-Mars through diferentes fortalezas, de Pinerolo a Exils, luego a la isla de Sainte-Marguerite y finalmente a la Bastilla en París. En cada traslado, el procedimiento era idéntico. El prisionero viajaba en una litera cerrada, siempre con la máscara puesta, y Saint-Mars personalmente supervisaba cada detalle. Las órdenes del rey eran explícitas. Si el prisionero intentaba revelar su identidad, debía ser ejecutado inmediatamente. La figura de Saint-Mars, el carcelero devoto, es fundamental para esta historia. Un hombre cuya lealtad al rey era tan absoluta que dedicó 34 años de su vida a custodiar a un solo prisionero. Saint-Mars era meticuloso, desconfiado por naturaleza, y llevaba diarios detallados de todo excepto, curiosamente, de la identidad de su prisionero más famoso. En sus cartas al ministro Louvois siempre se refería a él como el prisionero de larga data,
oh mi antiguo prisionero, nunca por nombre. La muerte del hombre de la máscara en 1703 no resolvió el misterio, sino que lo profundizó. Su celda fue completamente limpiada, las paredes enlucidas de nuevo y todos sus objetos personales, incluyendo vajilla, ropa y muebles, fueron fundidos o quemados. El registro de defunción lo identifica como Marchioli, de aproximadamente 45 años, aunque para entonces debería tener alrededor de 60. Esta discrepancia en la edad sugiere un intento deliberado de borrar hasta los detalles más básicos de su existencia. Voltaire, el gran filósofo de la Ilustración, fue quien realmente popularizó el misterio. En sus escritos afirmaba que el prisionero era el hermano gemelo de Luis XIV, una teoría que capturó la imaginación del público y convirtió la historia en leyenda. Voltaire, que había estado encarcelado en la Bastilla en su juventud, afirmaba haber hablado con guardias veteranos que recordaban al misterioso prisionero. Pero aquí llegamos al giro inesperado, la revelación que cambia completamente nuestra perspectiva sobre este misterio de 3 siglos. La evidencia más convincente sugiere que el hombre de la máscara de hierro no era un prisionero político en el sentido tradicional, sino el verdadero padre de Luis XIV. Documentos recientemente descubiertos en archivos italianos indican que Luis XIII era impotente y que Luis XIV podría haber sido hijo de una relación entre Ana de Austria y el cardenal Mazarino, o incluso con un noble italiano. Esto explicaría por qué el prisionero merecía un trato tan privilegiado. No podía ser ejecutado por ser el padre del rey, pero tampoco podía ser liberado porque su existencia cuestionaba la legitimidad divina de la monarquía francesa. La máscara no era para proteger al reino de él, sino para proteger al reino de la verdad sobre él. Cada vez que el prisionero era trasladado a una nueva fortaleza, era porque Luis XIV visitaría la región y no podía arriesgarse a que alguien notara el parecido familiar. Esta teoría transforma la historia de una mera intriga política en un drama psicológico profundamente humano sobre un rey atormentado por el secreto de su propio origen. Otras teorías abundan. Algunos historiadores sugieren que era el hermano mayor de Luis XIV, otros que era un diplomático que conocía secretos de Estado comprometedores, o incluso un general que había traicionado al rey. Alexandre Dumas, en su novela El Vizconde de Bragelonne, inmortalizó la teoría del gemelo, creando una de las escenas más dramáticas de la literatura francesa, donde el hermano encarcelado es revelado. La obsesión del propio Luis XIV con el prisionero es reveladora. El rey, que normalmente delegaba asuntos de Estado, se ocupaba personalmente de los detalles del encarcelamiento, revisaba las cuentas de su manutención, aprobaba cada traslado y exigía informes regulares. Esta atención microscópica sugiere que el prisionero representaba una amenaza única y personal para el monarca. La máscara misma se ha convertido en un símbolo poderoso en la cultura popular. Representa la opresión del Estado, el abuso de poder y los secretos que los gobiernos guardan a sus ciudadanos. Desde la Revolución Francesa hasta movimientos modernos por la transparencia gubernamental, la imagen del hombre enmascarado sigue resonando como un recordatorio de que la verdad a veces debe ser ocultada para mantener el poder. Lo que hace que este misterio sea tan perdurablemente fascinante es que toca temas universales: la identidad, el poder, la familia y los secretos que damos forma a los destinos nacionales. En cada era, hemos reinterpretado la historia del hombre de la máscara de hierro para reflejar nuestras propias preocupaciones sobre la autoridad y la transparencia. Hoy,
Con técnicas modernas de análisis documental y bases de datos digitalizadas, los historiadores continúan buscando respuestas. El descubrimiento de nuevas cartas en archivos privados o la reinterpretación de documentos conocidos podrían finalmente resolver este misterio centenario. El hombre de la máscara de hierro nos confronta con preguntas profundas sobre el precio del poder y los secretos que estamos dispuestos a guardar. ¿Hasta qué punto pueden los gobernantes ocultar la verdad para mantener su autoridad? ¿Puede un secreto familiar realmente amenazar el destino de una nación? Y en nuestra era de transparencia radical y vigilancia masiva, ¿podría existir hoy un hombre de la máscara de hierro? Alguien cuyo simple rostro o identidad represente una amenaza tan grande que deba ser borrado de la existencia pública? Si este viaje a los calabozos del siglo XVII y los secretos de la corte de Versalles les ha hecho reflexionar sobre la naturaleza del poder y los misterios que dan forma a la historia, les invito a que se suscriban a Historias Inmortales. Activen la campanita para no perderse nuestras próximas investigaciones de los enigmas que han desafiado a generaciones. Y déjenme saber en los comentarios, después de conocer todas las teorías, ¿creen que el hombre de la máscara de hierro era un pariente secreto del rey o su historia oculta una verdad aún más sorprendente que aún no hemos imaginado? Hasta la próxima, cuídense mucho.